¿Cómo está, profe? Muy buenos días, tardes, noches. Desde la hora que lo esté viendo, lo queremos invitar por medio de este mensaje o de esta introducción a un podcast animado. Fue un trabajo que lo hicimos grupalmente con mis compañeros. Está un poco improvisado, sí. Lo importante es que, o bueno, lo que queremos es que se centre su merced en básicamente nuestros análisis de cultura, de sociedad, etcétera. Y vamos a encontrar unos pequeños fragmentos extraídos pues de los capítulos, de la película, etcétera, que básicamente son medio de entretenimiento, también un medio de interacción con el audio, ya que hacemos enfoque en él, en análisis y demás. Bueno, por el lado del cuerpo, como podemos ver en la imagen, es una representación simbólica, ya que pues podemos ver que nosotros estamos en el suelo. Bueno, las personas que hicieron parte del engranaje están en el suelo, que esto va a conectar directamente con los tiempos modernos de Chaplin, donde el obrero aparece atrapado en la máquina. Aquí, de la misma forma, cada cuerpo se convierte en una pieza que solo tiene sentido en función del conjunto. El círculo no existiría si una persona no cumpliera su papel, y eso refleja cómo en el capitalismo industrial el individuo perdía autonomía para volverse parte de un sistema mecánico y repetitivo. Ahora la figura de la chica de rosado, que es mi compañera María José Ortiz, está mirando y señalando hacia abajo, encarna el papel de juez o controlador. Ella no forma parte del engranaje, sino que lo vigila. Esto recuerda al episodio de Black Mirror, donde las personas están constantemente evaluadas y su vida entera depende de la mirada de los otros o de un sistema externo. Aquí el juez puede representar tanto el patrón de la fábrica como el algoritmo digital que califica, observa y dicta cómo debemos comportarnos, que es la parte en donde toca ganar puntos, que además toca luchar por esos puntos, generar esos puntos, y que además iban a ser juzgados para ver si pasaban o no, o sea, si valían sus puntos o no valían sus puntos. Asimismo, también podemos ver una parte de que la jueza y el engranaje están en el suelo y en el pasto. En este caso, el pasto puede simbolizar la comodidad, lo natural, lo libre, mientras que el cemento refleja la dureza, lo mecánico y lo artificial. Quienes están en el engranaje están en el cemento, es decir, atrapados en la rutina, en la máquina. Quienes están afuera, en el pasto, parecen tener más libertad, pero siguen siendo parte del mismo escenario, lo que nos recuerda la lectura. Aunque parezca que somos libres, en la era digital seguimos condicionados por un sistema que nos observa y nos moldea. Con esto podemos decir que la imagen nos muestra cómo tanto en el capitalismo industrial como en el postindustrial, el cuerpo y la vida de las personas terminan organizados como engranajes de un sistema. La fábrica y el algoritmo cumplen funciones distintas, pero producen la misma dinámica: control, vigilancia y pérdida de la autonomía. El modo de producción, que se basaba en la manufactura y la producción de masa de bienes materiales, la riqueza se generaba en las fábricas a través del esfuerzo físico de los trabajadores. Hoy en día, el capitalismo postindustrial, el modo de producción cambió radicalmente. Ya no se centra tanto en fabricar objetos, sino en generar datos, información y consumo digital. La atención de las personas a su tiempo frente a las pantallas y su participación en redes sociales se han convertido en el nuevo recurso que se explota. En Black Mirror vemos cómo la vida entera de los personajes está subordinada a un sistema tecnológico que extrae valor de sus interacciones y de su propia existencia. Si observamos la imagen que tenemos y que se realizó, podemos relacionarla con todo el análisis que se presenta en la película Charles Chaplin, Tiempos Modernos, donde cada persona era una pieza de una máquina industrial y que la figura de autoridad, como se muestra en la que la realizamos, es una figura de autoridad que no permite que haya una libertad y que simboliza ese control externo que puede ser un patrón en las fábricas o en un algoritmo
en la sociedad digital. Esto nos muestra que aunque los contextos cambien, tanto el capitalismo industrial como en la postindustria, los individuos terminan atrapados en sistemas que definen sus roles, determinan su medio, moldean su cultura y organizan el modo en que se produce la riqueza. En conclusión, aunque la fábrica y las pantallas parecen mundos diferentes, ambos reflejan un mismo problema. El ser humano ha convertido todo en un engranaje en lo que se mete un sistema de control. Tanto así que sí mismo es un sistema de control y un engranaje para las fábricas y para el nuevo mundo virtual que hoy en día se ve. Lo que antes era esfuerzo de cuerpo, hoy es la explotación de la mente y de la identidad. En ambos casos, el reto es el mismo: reconocer estas dinámicas y preguntarnos cómo se puede salir de esta esclavitud que tenemos hoy en día. Continuamos con el análisis por parte de los artefactos. Los teléfonos móviles en imagen funcionan como los artefactos centrales de control, equivalentes a las máquinas industriales en los tiempos modernos de Chaplin. Sin embargo, mientras las máquinas de Chaplin esclavizan el cuerpo físico, esos dispositivos capturan algo más sutil y profundo: la atención y la conciencia. La disposición de los jóvenes en el círculo no representa un aislamiento, sino la formación de una máquina humana. Cada persona funciona como un componente sincronizado en un mecanismo más grande. El círculo se convierte en un engranaje perfecto, donde cada individuo es una pieza intercambiable del sistema productivo digital. La persona de pie funciona como el capataz moderno. Mientras los trabajadores están inmersos en la producción de datos en el pavimento duro, el supervisor mantiene una posición elevada y privilegiada, con movilidad y perspectiva panorámica del proceso productivo. La jerarquía espacial del control: en el caso de Chaplin, el capataz vigila desde una oficina elevada mientras los obreros operan en estas máquinas. En la fotografía, el supervisor se mantiene de pie en el espacio, mientras los trabajadores digitales operan en el espacio industrial. La imagen revela una clara visión de la clase digital. Los trabajadores están inmóviles, concentrados produciendo datos en la superficie dura, mientras que el supervisor móvil observante consumiendo el espacio privilegiado en el césped. El contraste que existe no es casual. Representa la diferencia de quienes controlan los medios de producción digital y quienes son controlados por ellos. Los méritos contemporáneos: en el caso del capítulo de Black Mirror, los méritos se ganan pedaleando y se gastan más entreteniendo. En la fotografía, los méritos son los likes, los views, las notificaciones que mantienen el ciclo y el engagement. Los smartphones transforman la vida cotidiana en un juego perpetuo donde la recompensa es la siguiente notificación, el próximo contenido, la siguiente validación social. Cada dispositivo es una celda panóptica portátil donde los usuarios están simultáneamente vigilantes y siendo vigilados, consumidor y producto. Lo más perturbador de la escena es cómo invierte la lógica tradicional del poder. En lugar de estar sobre los trabajadores, el supervisor se mantiene alejado pero observante, sugiriendo un control más sofisticado y panóptico. Los grupos en círculo forman un ritual colectivo de producción de datos. No es un desencuentro, sino una forma altamente eficiente de trabajo colaborativo donde cada individuo alimenta el mismo sistema algorítmico. La figura de supervisión del capataz sugiere cómo la vigilancia digital se ha naturalizado tanto que ya no requiere ocultarse. El poder se exhibe abiertamente porque se ha vuelto invisible a los vigilados. Esta imagen captura lo que podemos llamar la servidumbre voluntaria digital, un estado donde la dominación tecnológica se experimenta como libertad y entretenimiento. Los artefactos aquí no son cadenas invisibles, sino algoritmos invisibles que moldean deseos, dirigir esta atención y estructura la experiencia de la realidad. La fotografía funciona así como un memento mori en nuestra época, un recordatorio de cómo los instrumentos que prometían liberarnos pueden convertirse en medios más sofisticados de nuestro propio encadenamiento. En cuanto a los hábitos, los cuerpos curvados hacia las pantallas revelan un hábito corporal que se ha vuelto automático. Esta postura, cabeza inclinada, hombros encorvados, brazos flexionados, es el equivalente moderno de los movimientos repetitivos de los obreros de Chaplin. Se ha convertido en una segunda naturaleza. El hecho de que todos adopten la misma posición simultáneamente muestra cómo los hábitos digitales crean sincronización social. No se han puesto de acuerdo, simplemente siguen el mismo patrón comportamental automatizado. La persona de pie mantiene el hábito de la vigilancia, la posición erguida, la movilidad, la distancia, y su hábito es diferente, pero complementario de los trabajadores. Chaplin, en cuanto a sus gestos repetitivos en la cadena de montaje, crean hábitos corporales alineantes. Y en cuanto a la fotografía, el scroll infinito, el tap constante, el refresh automático crean hábitos mentales alineantes.
En tiempos modernos, Chaplin muestra cómo el trabajador continúa haciendo movimientos de fábrica incluso fuera del trabajo. Aquí vemos lo mismo, el hábito digital se extiende más allá del horario laboral, por lo que no hay horario laboral digital. Y en cuanto a Chaplin, eventualmente se libera físicamente de la máquina, pero estos jóvenes están atrapados en hábitos que llevan consigo permanentemente la prisión, ya que esta es portátil y autoadministrada. Por otro lado, los personajes de 15 millones de méritos desarrollan los hábitos que los mantienen en el sistema. Aquí el hábito de chequear constantemente los dispositivos se autorrefuerza con micro recompensas, en este caso pues las notificaciones, likes y nuevo contenido. Cada interacción con el dispositivo refuerza el hábito neuroquímicamente, creando un loop de dependencia que es más efectivo que cualquier cadena física. En cuanto a los hábitos de atención, tenemos la fragmentada, que son los trabajadores que han desarrollado el hábito de atención dividida y superficial, y la panorámica, que es el supervisor que mantiene el hábito de atención amplia y contextual. En cuanto a la formación circular, no es espontánea sino habitual. Está representada como los grupos jóvenes han desarrollado rituales espaciales que optimizan la experiencia digital colectiva mientras mantienen el aislamiento individual. Han aprendido a estar físicamente cerca sin interrumpir la experiencia digital del otro. Esto es un hábito social sofisticado, ya que maximiza la presencia física minimizando la interferencia social. El encuentro social se ha vuelto habitual y automático. Se reúnen para estar separados, juntos, sin necesidad de coordinación consistente. A diferencia de la disciplina externa de la fábrica, estos hábitos son autoimpuestos, pero externamente programados. Los algoritmos han logrado que la disciplina se sienta como una elección personal. En cuanto a la habituación del placer, lo más sofisticado es como estos hábitos se experimentan como placenteros, la servidumbre se ha vuelto adictiva, convirtiendo la explotación en entretenimiento. Cuando la dominación opera a través de hábitos placenteros, la resistencia consistente se vuelve extremadamente difícil. No hay obvio contra lo que rebelarse. Y esta imagen captura cómo el control contemporáneo opera principalmente a través de la formación de hábitos. No necesita fuerza externa porque ha conseguido que los sujetos se autodisciplinen automáticamente. Listo, ahora vamos a hablar de la organización social. Basándome en el análisis general de todo, quiero hacer una introspección en cada uno. Vamos a comenzar por la foto tomada. Entonces, la organización social en esta foto se refiere a esas formas de grupo humano que básicamente lo que busca es distribuir roles, como tareas, funciones, ¿para qué? Básicamente para cumplir unos objetivos comunes, como cuáles podría ser como una producción y un consumo, si lo asemejamos. Entonces, pues llevándolo un poquito a un análisis más estudiado, podemos decir que en esta estructura, o sea en la foto, hay unas jerarquías y unas formas de autoridad, ya que podemos ver personas en el piso o una persona como un comando. También una división de trabajo, pero también una segmentación por sexo, raza, edad o capacidades. Eso es básicamente lo que podemos ver. Entonces, para concluir, esta imagen proporciona una base teórica que pues lo que queremos es que invita a reflexionar cómo esas configuraciones o divisiones dentro de la sociedad forman un círculo como una figura central de pie, o lo que puede simbolizar una unidad grupal como la presencia de liderazgo o coordinación. Este conjunto pues sugiere que la organización social no solo sea estudiada desde lo conceptual, sino que también sea experimental o sobre todo activa, ya que en estas dinámicas grupales no se suele tener en cuenta eso. Y pues al final la intención de esto es explorar esos roles o la relación de poder que hay junto a la colaboración de todos. Bueno, ahora vamos a hablar del análisis de la organización social, pero ahora enfocado en la organización social en los tiempos modernos, o sea, en la película. Básicamente, la película de Tiempos Modernos del año 1936, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin, ofrece una crítica profunda a la organización social industrial de principios del siglo XX,
a través de personajes como el obrero. Chaplin expone cómo el modelo de producción en cadena transforma radicalmente las relaciones sociales y laborales. También se enfoca en la división del trabajo. Chaplin representa al trabajador como una pieza más de su maquinaria industrial. Su tarea es repetitiva, mecánica y desprovista de sentido personal. También habla un poco de la jerarquía y el control. En este caso se enfoca en la fábrica. Está organizada jerárquicamente. Los obreros están bajo el control constante de supervisores y directivos que observan desde oficinas elevadas. Esto hace que la estructura vertical muestre una forma de autoridad rígida donde las decisiones se toman lejos del trabajador y sin su participación. También enfoca un poco la deshumanización. Uno de los temas centrales de esto va a ser de cómo el individuo es deshumanizado. Chaplin dice literalmente engullido por la máquina. Simboliza cómo el sistema industrial reduce al ser humano a una función productiva, el ritmo acelerado, la falta de descanso y vigilancia, ya que esto genera un estrés y una alineación y una pérdida de identidad. A esto se refiere la deshumanización. Como crítica social, Chaplin no solo critica el sistema laboral, sino también las consecuencias sociales, ya que la organización va a estar conformada por el desempleo, pobreza y desigualdad, y sobre todo la falta de oportunidades, muestra que el modelo económico afecta la vida cotidiana, las relaciones, personajes y la estabilidad emocional de los trabajadores. Ahora, para hacer el último análisis de organización social basándome en la lectura, este es un régimen de información donde el capítulo 1 de Infocracia nos presenta una crítica profunda a la transformación de la organización social en la era digital. El autor sostiene que hemos estado pasando de un régimen disciplinario basado en normas explícitas y estructurales físicas a un régimen de la información, donde el poder se ejerce de forma más sutil y distribuida y penetrante. Entonces, la información como nuevo poder dice que la organización social actúa sobre una estructura en torno a la información digital, que se ha convertido en la nueva moneda del poder, o sea, algoritmos, datos y redes digitales, que estas básicamente moldean esas decisiones, comportamientos o relaciones sociales. También la vigilancia ya no es impuesta desde arriba, sino que se realiza de una forma voluntaria y constante a través de nuestras propias interacciones digitales. También está la transformación de la subjetividad, es otro tema que toca la lectura, que lo que hace es advertir que esta nueva forma de organización social no solo afecta a la estructura externa del poder, sino también la subjetividad de los individuos. Lo que pasa es que la digitalización, fragmenta la atención, distorsiona el discurso racional y genera que el que llama enjambres digitales sean colectivos, sin identidad, sin reflexión y guiados por algoritmos y contenidos. Para la organización social entre tiempos modernos y 15 millones de méritos, se podría decir que en tiempos modernos se maneja lo que es el capitalismo industrial, mientras que en 15 millones de méritos se maneja lo que es el capitalismo postindustrial o digital, en donde en tiempos modernos se puede observar cómo la fábrica organiza la vida social, en donde el primero está la división del trabajo, es decir, que cada obrero, como se puede observar en la película, cada obrero repite una misma acción todo el tiempo, consecutivamente, sin ver el producto final, ni tener como el acceso a ver qué es lo que está haciendo, ni tener el mismo control del proceso. Eso genera alineación, en donde el trabajador deja de sentirse persona y se convierte en una pieza más de la máquina, básicamente siendo él la máquina. La persona pasa a ser una máquina. Para la autoridad se puede observar que está claramente centralizada, en donde el patrón o el jefe es el que controla todo, controla los tiempos, los movimientos, incluso controla hasta la velocidad de la máquina y la velocidad de la producción. También se podría decir que la máquina funcionaría también como una especie de autoridad, como una forma de autoridad, ya que ésta obliga al obrero a moverse a su ritmo. Se podría decir que es como una especie de triángulo jerárquico, en donde el obrero trabaja a función de la máquina y la máquina trabaja a función del jefe o la forma de autoridad. ¿Por qué? Pues porque el jefe es el que controla la velocidad de la máquina y la máquina es el que controla la velocidad a la que trabaja el obrero. También se puede observar que hay jerarquías rígidas,
sí, jerarquías rígidas, en donde los dueños y los supervisores siempre van a estar arriba del poder y los obreros siempre van a estar abajo del poder. Si ellos no van a tener ninguna posibilidad de ascenso, es decir, los obreros nunca van a ser capaces de tener una organización social más alta, un poder más alto, y los dueños y los supervisores nunca van a tener un poder más bajo del que ya están. Es decir, la movilidad social es prácticamente nula para ambas partes. Y finalmente se puede observar el valor del trabajador, en donde el valor del trabajador depende únicamente de su cuerpo, es decir, si él se enferma, si se cansa, si le pasa algo, si un día no puede ir a trabajar, se verá reemplazado de manera muy fácil, porque simplemente agarran a otra persona que quiera hacer su trabajo, incluso si lo hace de mejor manera, pues se puede observar que el valor que tiene esta persona es ninguno, es nulo de igual forma, porque es reemplazable muy fácilmente. Para resumir esto, se podría decir que en esta película el capitalismo industrial, la organización social está marcada por el control del cuerpo, por jerarquías muy visibles y por una vigilancia externa y constante de forma de una figura humana. Ahora, en 15 millones de méritos, se podría decir que la organización social es diferente, pero se podría decir también que es incluso igual o más opresiva. ¿Por qué? Aquí la división del trabajo se basa en puntos o méritos, el cual la gente se gana pedaleando en las bicicletas para generar energía y así obtener los recursos para vivir, para alimentarse, para comprar pues las cosas necesarias o para pagar entretenimiento. Aunque parece flexible, la persona que no logra como tener los suficientes méritos o los suficientes puntos pasa a tener un trabajo algo más bajo, que se podría considerar bajo o degradante, como lo que es, digamos, ser la señora de la limpieza o el señor de la limpieza. En este capítulo de la serie, la autoridad ya no es una figura humana, sino que es basado en un sistema más algorítmico, es decir, como pantallas, programas y tecnología, el cual evalúa a las personas en función a su rendimiento o a su disciplina, que si lo está haciendo bien, que si lo está haciendo mal, que si está trabajando lo fuertemente como para conseguirse los méritos que tiene o no. Es decir, es una autoridad invisible, pero creería yo que es una autoridad más poderosa, ya que como es una pantalla, es un programa, está todo el tiempo pendiente a lo que hacen sus trabajadores, teniendo el derecho de juzgar si lo hacen bien o lo hacen mal, pues todo el tiempo, literalmente las 24 horas del día. También en estas surgen ya jerarquías invisibles, es decir, creadas por la reputación digital y la visibilidad. Aquí ya no importa la fuerza física, no importa el valor de tu cuerpo, del trabajador o cosas así, sino que importa cuántos méritos tienes o si se logra sobresalir en el espectáculo. Es más o menos en la vida real como las redes sociales. El creador de contenido que, no sé, más videos haga, que más videos suba, que más likes que tenga, que más comentarios tenga, ¿qué va a pasar? Va a tener más dinero. Eso lo va a hacer subir de nivel social, de poder, y va a ser más notable, más visible para los demás. Al igual que en el capítulo, esto generaría un poder más sutil, pero y de igual manera es muy opresivo porque es un reconocimiento efímero, es decir, cada persona va a esforzarse el doble, el triple por tener el reconocimiento de los demás, por sobresalir y por ser aceptado, básicamente. Y finalmente la pertenencia social, esta depende del consumo y la exposición pública. Como se puede observar, en el capítulo había que pagar por contenidos, había que soportar las publicidades, incluso si la persona quería verlas o no, porque se podía ver incluso porno, que la persona a veces no desea observar. Y también se es mostrar la vida propia para ser, como lo dije anteriormente, visto y valorado y sobresaliente y que te noten en este mundo. Y como lo dije igualmente anteriormente, las personas lo que hacen es que se autoexplotan para buscar la aceptación, la validación, la visibilidad y poder encajar en ese mundo. Y para finalizar, para resumir lo que acabo de decir sobre 15 millones de méritos, básicamente en el capitalismo postindustrial y digital, el control ya no es del cuerpo, sino más que todo de la mente y del hecho de
encajar entre las demás personas. El poder ya no se impone desde afuera con un patrón o con un jefe, sino que se ejerce desde adentro de cada persona, que se exige más para poder encajar en el sistema. Y una conclusión general entre ambas formas de capitalismo es que en el capitalismo industrial es visible lo corporal y lo jerárquico, mientras que en el capitalismo postindustrial es algo invisible y es algo más psicológico y algorítmico.